Buenas noches, mi nombre es Jorge Daniel Muñoz, yo soy profesor de matemáticas, estudié matemáticas y estudié una maestría en matemáticas y actualmente soy profesor de la Universidad de los Andes y de la Universidad Sergio Arboleda. Como es bien sabido, diversas civilizaciones a lo largo de la historia se han preocupado por resolver diversos problemas matemáticos. A veces esos problemas surgen de la vida cotidiana, de medir un terreno o de alguna construcción que se está realizando, o a veces simplemente surgen como actividad filosófica o contemplativa, si vamos a otros casos. Para todos, por ejemplo, es bien sabido los aportes de los griegos en las matemáticas con Pitágoras y Euclides, su gran obra Los Elementos, que ha sido estudiada por más de 2000 años, incluso actualmente se sigue estudiando bastante esta obra, pero también ha habido otras civilizaciones antiguas que han hecho diversos aportes al desarrollo matemático, como lo es Egipto, como lo es China o los mayas incluso, pero yo en particular les quiero hablar de India. Entonces lo que pienso hacer un poco en esta entrevista es contarles un poco cómo ha sido el desarrollo histórico de las matemáticas en India, empezando aproximadamente desde el año 700 a.C. y terminando en el siglo XII, mencionando tal vez a uno de los matemáticos indios más famosos de la historia, que es Bhaskara II. La transmisión del conocimiento matemático en la India era más que todo oral y empezó a ser escrita aproximadamente desde el año 500 a.C. Uno de los primeros registros que se tiene sobre trabajos matemáticos en la India son las Shulva Sutra, que van desde el año 700 hasta el año 400 a.C. Estos básicamente eran unos tratados sobre construcción de altares y contiene una de las referencias más antiguas al teorema de Pitágoras. Claro que no está enunciado en términos de áreas, pero sí menciona que lo que genera la hipotenusa de un triángulo, el rectángulo, equivale a lo que generan los otros dos lados del triángulo. Y también en este mismo trabajo se mencionan diversas ternas pitagóricas, que son triplas de números que satisfacen la ecuación a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Y también en este texto se hace una aproximación numérica a raíz de 2 que es correcta hasta 5 lugares decimales. Posteriormente a este trabajo llegan los matemáticos jainistas, donde el jainismo es una religión antigua de la India, y en particular este grupo de matemáticos estaba muy interesado en la noción del infinito y en la noción de números arbitrariamente grandes, y fueron uno de los primeros que de hecho se estudió, digámoslo, formalmente la noción de infinito, y dividían los números entre aquellos que eran infinitos y aquellos que no, y entre los que eran infinitos los dividieron en 5 tipos. También fueron ellos los primeros una de las primeras civilizaciones que introdujo el cero. Ellos lo denotaban chunya, que es la palabra en sánscrito para vacío, y fue como uno de los primeros trabajos en los cuales se hace mención explícita al cero. Recordemos que no todas las civilizaciones manejaban el cero, y uno de los grandes aportes de la India a las matemáticas fue el cero y también el sistema decimal, porque de los primeros registros que se tienen de un sistema decimal ocurren en la India. A continuación sigue la edad clásica o la edad de oro de las matemáticas de la India. Esto es un periodo que va desde el año 400 después de Cristo aproximadamente hasta el año 1600 después de Cristo. De los primeros textos de este periodo es el Surya Siddhanta, y su importancia radica en que básicamente sienta las bases de la trigonometría moderna, y todos sabemos que en cualquier curso de cálculo en la universidad las funciones trigonométricas juegan un papel fundamental, o incluso en la física las funciones trigonométricas son fundamentales para describir movimientos oscilatorios. Y en este texto se define qué es el seno, coseno, de tangente, se dan las primeras definiciones de tangente y de secante. Claramente no con estos nombres, pero sí es como la primera vez en la que se define y se da un tratamiento riguroso de estas funciones. Y de hecho, posteriormente, a lo largo de esta edad de oro, muchos matemáticos indios se dedican a estudiar este tipo de funciones y hacen diversas contribuciones al área de la trigonometría, haciendo aproximaciones a la función seno o descubriendo y probando nuevas identidades trigonométricas que actualmente usamos en cualquier curso de cálculo en la universidad, como por ejemplo seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Esto venía desde los matemáticos de la India. Posteriormente a este texto se encuentra el matemático Aryabhata,
Este matemático estudió ecuaciones cuadráticas y, como dije, se preocupó por hacer un mayor desarrollo de la trigonometría, creando tablas para calcular seno y coseno correcto con hasta 4 lugares decimales. Estudió la función seno inverso e incluso en la parte de aritmética y álgebra dio la solución general para la ecuación lineal. Posteriormente, otro matemático que puede ser conocido para algunos es Brahmagupta. Uno de sus textos más famosos data del año 628 después de Cristo. Él hizo un estudio extensivo en geometría, particularmente tiene un teorema conocido sobre cuadriláteros cíclicos, es decir, cuadriláteros cuyos vértices se encuentran en un círculo, y sobre triángulos racionales, aquellos triángulos cuyos lados y área tienen una medida racional. Fue Brahmagupta uno de los primeros que dio un tratamiento sistemático del ser y de las operaciones aritméticas como los conocemos, de los números negativos, y este es uno de los grandes aportes de él. También otro gran aporte de Brahmagupta fue la solución explícita de la ecuación cuadrática. Él la escribió en la forma ax cuadrado más bx igual a c, pero no es la solución general, puesto que él no consideró raíces negativas de números positivos. Él simplemente da una solución de esta ecuación cuadrática, pero sin considerar la raíz negativa que para muchos es conocida de la ecuación cuadrática. Posteriormente, Mahavira, un matemático del siglo IX, se da cuenta que las raíces de números negativos no existen y estudia con mayor profundidad ecuaciones cúbicas, ecuaciones de grado 4 y ecuaciones de grado 5. Él da algunas soluciones generales para estas ecuaciones, no da la solución general, sino da algunas soluciones cuando algunas de las coeficientes son indeterminados. Si bien es cierto que el último matemático del que hablé, que es Mahavira, y el matemático que voy a hablar a continuación, Bhaskara II, podrían no ser considerados matemáticos pertenecientes a una civilización antigua, dado que Mahavira es del siglo IX y Bhaskara es del siglo XII, creo que es importante resaltar sus aportes al desarrollo de las matemáticas y de esta manera concluir un poco esta discusión sobre los aportes de la India en la historia de las matemáticas. Bhaskara II hizo grandes trabajos en aritmética y álgebra. Por ejemplo, atacó el problema del interés compuesto y fue de los primeros en darse cuenta que un número real positivo tiene dos raíces, la raíz positiva y la raíz negativa. También él dio una demostración de por qué al dividir por cero deberíamos obtener infinito, y esta es una de las primeras, digamos, acercamientos a la noción de límite, que es central en el cálculo diferencial. Él también es reconocido porque da una prueba del teorema de Pitágoras diferente a la que da Euclides, y es una prueba visual, simplemente es una prueba con cuadrados y triángulos y reorganizando algunas figuras que de hecho está en el libro de pruebas en palabras, y es muy famosa dicha prueba. También desarrolló nuevas identidades trigonométricas, demostró nuevas identidades trigonométricas y tuvo un primer acercamiento al cálculo diferencial, claramente no con el formalismo con el que lo trabajaron años después Newton y Leibniz, pero sí tuvo esta primera noción de derivada y de el diferencial de una función. De este modo, pues, quisiera concluir diciendo que, aunque para muchos no es muy conocido los aportes que han hecho los matemáticos de la India, creo que es importante destacar toda esta labor que han hecho, y que es una labor que viene desde el año 700 a.C., y que incluso en tiempos recientes han habido grandes matemáticos indios como Ramanujan, que podríamos decir que ha sido uno de los grandes talentos en la historia de las matemáticas y que lastimosamente murió muy joven. Pero creo que es importante reconocer, especialmente de la historia antigua de la civilización india, su aporte al sistema decimal que manejamos actualmente y al cero, y también el desarrollo de las bases de la trigonometría, porque fueron una de las primeras civilizaciones de formular rigurosamente las nociones de seno, coseno y de derivar nuevas identidades a partir de estas definiciones. Y creo que esos son como los aportes más relevantes de la civilización india a la historia de las matemáticas.